Tía Jacinta, ¿qué sientes por ponerte el chaleco de tu hermano, Ay, Roberto? siento una alegría grande. ¿Por qué? Me imagino verlo a mi hermano con este chaleco. ¿Por qué? Porque para mí mi hermano no ha sido mi hermano, sino ha sido mi padre. Ajá. Él me ha formado. Ajá. Él me ha enseñado a tener valores. Ya. Tía, ¿y qué significaba la policía para mi abuelo? Significaba un honor, ¿Por qué? porque en esos tiempos realmente para quitarse el sombrero ante cualquier policía, Ya. porque eran ejemplo Ya. de valentía, Ya. ejemplo de honradez, Ya. ejemplo de decencia. Ya. ¿Y mi abuelo qué sentía por ser policía? Mi hermano Roberto Rendón Zúñiga. Roberto Rendón Zúñiga fue un policía ejemplar Ya. que los nietos deben sentirse orgullosos de haber tenido un abuelo policía de la calidad de Roberto Rendón Zúñiga, que después que murió, con Ana María, su nuera, encontramos un recorte del periódico El Pueblo de Arequipa, donde decía: un policía ejemplo de honradez, ¿Por qué? porque encontró un maletín con 20,000 soles. Y llevó el maletín de sus superiores, diciéndoles que en tal calle, a tal hora, he encontrado este maletín en la calle. Ya, tía, gracias. Ya. Y el maletín No puedo verla. No había viene, ¿no? sido de un señor No, que todavía. sacó No dinero viene, ¿no? del Ah, banco. no, pero hace No 2 sé años estuvo por acá. qué, Sí, como pues cuando vinieron. Ah. yo no leía De ella no. todo el contenido, pero cuando a mi hermano le quisieron dar una gratificación, él agradeció, según lo que decía el periódico, agradeció y dijo que él lo único que había hecho era cumplir con su obligación, con su deber de policía. Tía, mi abuelo... No recibió la gratificación que le ofrecieron. Tía, ¿tú te acuerdas de una perrita que tenía mi abuelo que se llamaba Esturla? Ay, ¿cómo no me voy a acordar pues de la Esturla? ¿Cómo era la Esturla? Era una perrita así pequeña, nomás engreída. ¿Y le llevaba el almuerzo a mi abuelo a la comisaría? Le llevaba el almuerzo, mi cuñada le ponía en una canastita el desayuno. Había unos botellones que en ese tiempo vendían un medicamento, no sé cómo se llamaba. Ahí le mandaba su café con leche, sus panes con mantequilla o con queso, le tapaba con una servilleta
y a la perrita le hacía agarrar de la cita. Y la perrita desde la calle Cruz Verde Ya. hasta la primera comisaría, que eran 3 cuadras, Ya. la perrita cruzaba las calles y llegaba a la comisaría. Y ya en ese tiempo en las esquinas había un policía, y el policía que veía pasar a la perrita ya sabía que era la esturla que le llevaba el desayuno al sargento Roberto Rendón Zúñiga. Tía, ¿cuántos hermanos policías has tenido? ¿Cuántos hermanos policías has tenido? He tenido 2, Roberto Rendón Zúñiga, el mayor, Ya. y Luis Rendón Zúñiga, Ya. el menor de mis hermanos hombres. Ya. Tía, ¿quién era la Pascuala? ¿Quién era la Pascuala? Pascuala era una empleada de mi madre, Ya. que mi sobrino Roberto en ese tiempo era escolar. Estaría pues haciendo 3º o 4º de primaria en el colegio, Independencia. no, en el colegio Manuel Muñoz Nájar, Ya. que solo era de primaria, dirigido por los hermanos cristianos. Tía, ¿y cómo es esa historia que a la Pascuala le ardían las manos? ¿Ah? ¿Cómo es la historia que a la Pascuala le ardían las manos el día de tu matrimonio? ¿Cómo es la historia que a la Pascuala le ardían las manos el día de tu matrimonio? Ay, cuando yo me iba a casar, a mi mamá se le ocurrió preparar rocoto relleno para el matrimonio. Y día antes, la Pascuala, que era la empleada de mi madre, se puso a lavar los rocotos, y en ese tiempo no había bolsas de plástico, solamente se embadurnaba cada momento con aceite las manos y seguía lavando los rocotos. Más de 150 rocotos para el matrimonio. Pasó el matrimonio y cuando regresamos a los 3, 4 días, porque nos fuimos de luna de miel a Tacna, regresamos y la Pascuala estaba con las manos hinchadas y que le ardía, le quemaba, y mi mamá le hacía que a cada rato se frotase con aceite. Tía, hay otra historia. ¿Cómo es esa historia de que mi tío Jorge te sacó a bailar y te decía que tenías que enseñarla a ondear el saco para que baile? ¿Qué? ¿Cómo es esa historia que mi tío Jorge Rendón te sacó a bailar y el buen baile era que le tenía que ondear el saco a mi tío Jorge? ¿El buen baile era qué? Que mi tío Jorge te pidió que bailes con él y que tenía que ondear el saco para que baile. Ah, no fue así. Eso fue en Lima. Jorge estaba terminando la secundaria en el Leoncio Prado y hubo una fiesta para una señora viraqueña casada con un español que vinieron de Europa a Lima, y sus parientes le organizaron una fiesta y entre los invitados estaba Jorge y yo. Y Jorge era pues jovencito, ya yo tenía 22 años en ese tiempo, y
salía a bailar tu tío Jorge y era pues era un chico alto, blancón, hermoso, y me decía, tía, me va usted a ver si cuando bailo en el saco atrás se me hace unas ondas, porque al llevar el compás con el cuerpo, atrás se forma pues unas ondas en el saco, y supongo que yo ni sabía, y me dijo, ay, mire usted, si se forman unas ondas en mi saco. Y le miré, ah, sí, sí se forman, le dije. Tía, ¿qué te acuerdas de mi tío Edmundo? Ay, de mi sobrino Edmundo me acuerdo cuando era pequeñito, era un niño que salía a la calle y él apretaba la carrera para llegar de la casa donde vivíamos hasta donde vivía su abuelita Elena, la mamá de Serafina. Y para llegar ahí tenía que cruzar dos calles por donde pasaban el tranvía, y él no miraba si venía el tranvía. Entonces mi hermano me dijo, Jacinta, tú te encargas siempre de coger a Edmundo de la mano y no lo sueltes. Y yo lo agarraba de la mano y el niño que movía la mano para que yo lo suelte y no lo soltaba. Y cuando llegábamos a la casa de la abuelita de Edmundo, uy, la mano la tenía roja porque yo le agarraba y él que quería soltarse. Y decía, mira cómo me ha agarrado mi tía Jacinta, me ha hecho doler mi mano. Y yo le decía a Roberto, es que yo no lo soltaba porque si lo soltaba apretaba la carrera. Tía, ¿qué te acuerdas de Javier? ¿Ah? ¿Qué te acuerdas de Javier? Ay, de Javier, me acuerdo cuando fue a estudiar la secundaria en Arequipa, porque por orden del médico tenía que cambiar de clima, porque tenía principios de asma, y se fue a estudiar tercero, cuarto y quinto de secundaria en Arequipa. Aquí en Lima siempre estaba con medicamentos. Llegó a Arequipa, terminó los medicamentos que llevó y con el clima comenzó él a estar muy bien. Ya no tenía esos accesos de tos, muy bien. ¿Verdad que Javier Y lo que me acuerdo es que yo lo llevaba al colegio junto con mis hijas, porque en el mismo trayecto estaba su colegio y el de mis hijas. ¿Qué colegio era, tía? ¿Qué colegio era? ¿Qué? ¿Qué colegio era? Él ha estudiado en el colegio de La Salle, Ya. Tía, de los hermanos cristianos. tía, eso es Javier. Ahora, ¿qué te acuerdas de Vladimir? Ay, de Vladimir, me acuerdo que era desde pequeñito, gordito, graciosito, muy cariñosito,
que cuando iban a la casa de sus abuelos a ingeniería, lo que querían les gustaba una tiza, algo, se llevaban y querían pintar las paredes. Y Roberto, papá, les decía, ¡ay, no pinten! Y mi cuñada les decía, déjalos que pinten. ¿Acaso es tu casa? Tía, Pinten, hijitos, pinten. tía, ¿qué te acuerdas de mi abuela Serafina? De tu abuela Serafina, lo que me acuerdo que era una señora muy metódica y muy responsable en todos sus actos. Y siempre dando consejos a las personas que ella veía que necesitaban de su apoyo. Tía, ¿verdad que mi papá le sacaba las pulgas al gato para tirarlas en el cine? ¿Verdad que mi papá le sacaba las pulgas al gato para tirarlas en el cine? ¿Le sacaba qué? ¿Las pulgas al gato para tirarlas en el cine? Le sacaba las pulgas al gato y las ponía en una cajita de fósforo. Y cuando iba al cine, destapaba la cajita de fósforo y soltaba las pulgas. Tía, ¿qué cosa era la calle Nueva? La calle Nueva era la calle donde vivíamos. Ya. Ahí mis sobrinos han pasado su niñez y su adolescencia. Tía, ¿los Rendón de dónde son? ¿De Viraco? ¿De Cusco? ¿De Humacoyo? Rendón ¿De dónde son? Son del Valle de Majes. Ya. Y mi padre era del distrito de Huancarqui, Ya. hijo de Dionisio Rendón Gutiérrez, y cuando fue a Viraco se enamoró de mi madre Raquel Zúñiga Huaco, Ya. se casó con ella en Viraco y se quedó a vivir en Viraco. ¿Cuántas Raquel han habido en la familia? ¿Cuántas Raquel han habido en la familia? ¿Cuántas, Raquel? Sí. A ver, ahí Edilberta tiene su Raquel. Yo tengo mi Raquel. Edmundo. Edmundo tiene su Raquel y Luis tiene su Raquel. 4 Raquel. ¿Y los Zúñiga son familia de los Huaco? Los Zúñiga, bueno, los Zúñiga de Viracos dependen solo de un tronco que fue mi bisabuelo. Ya. ¿Y los Huaco? ¿De dónde son familia con los Rendón? Son del distrito de Machaguay. Ya. Y mi abuela, que era Jacinta Medina, se casó con un machagüeño, Juan Huaco. Ya. De esa manera, mi abuela nació en Machaguay, pero después se casó con un viraqueño que fue mi abuelo Antenor Zúñiga. Tía, ¿dónde te conociste con mi tío Aníbal? Yo me conocí, yo lo conocí en Arequipa, me lo presentó su papá. ¿Cómo así? Yo estaba caminando por la calle San Camilo
comprando las cosas que tenía que llevarme para Machaguay, Ya. para irme para el mes de agosto y quedarme hasta diciembre. Y no me di cuenta que venía el señor Pastor del Carpio con un joven a su lado y el señor me dijo: señorita Jacinta, ya no quiere usted hablar en su tierra. Ay, disculpe, señor del Carpio, le dije, no me había dado cuenta. Se lo presento a mi hijo Aníbal, él es universitario. Yo no, recién lo conocí en ese momento. ¿Te enamoraste? Ya me después de un mes así. ¿Dónde te dio el primer beso? ¿Ah? ¿Dónde te dio el primer beso, mi tío Aníbal? Ay, no me acuerdo. Supongo que en Machaguay, no me acuerdo. En Machaguay. En Machaguay. En Machaguay. ¿Y te enamoraste? Ya me enamoré, nos enamoramos en Machaguay. ¿Y por qué Machaguay? Porque yo trabajaba en Machaguay y él era machagueño. ¿Ya? ¿En qué trabajabas tú en Machaguay? Yo era directora de la escuela de niñas. ¿Ya? Y él era en ese tiempo todavía universitario. Ya. Estudiaba en la Universidad de San Agustín, en Arequipa. Ya. Tía, ¿alguna vez tú como profesora permitiste que tus alumnos plagiaran? ¿Qué? ¿Tú como profesora permitiste que tus alumnos plagiaran? ¿Tú como profesora permitiste que tus alumnos plagiaran? ¿Copiaran en el ¿Que examen? plagiaran? Bueno, en ese tiempo los chicos eran, ¿qué digo?, más honestos, más temerosos. El profesor le decía, no se hace tal cosa, y no se hacía. Se No le... es como en este tiempo que son más habilidosos. El profesor dice una cosa y el alumno trata de hacer otra. ¿Se leía el periódico en tu época? ¿Se leía el periódico en el colegio en tu época? Era lo primero que trataba de enseñar a mis alumnos a los que comenzaban transición, se llamaba lo que ahora se llama primer año. Todos leían el periódico. Entonces, cuando aprendían a leer, leían el libro que debían leer, que se llamaba El Coquito. Terminaban de leer El Coquito y yo les llevaba los periódicos que me llegaban también a mí cada semana, que me mandaban mis parientes de Arequipa, y les obligaba a que lean el periódico, a los que ya sabían leer. De esa forma me sentía yo realizada cuando mis alumnos leían el periódico. Tía, ¿cuál fue tu mayor éxito como Rendón, como mamá? Como mamá, ¿cuál fue tu mayor éxito? Mi mayor éxito como madre, bueno, como madre fue cuando me sentí madre, cuando nació mi primer hija. Iveta. Mi hija Iveta. Yeah. Porque ya perdí a un primer hijo que iba a ser varón. Yeah. Y entonces cuando nació mi primer hija, la esperé con muchas ansias, pensando en que podía sucederme lo que me sucedió con mi primer hijo. Tía, ¿cómo fue esa historia que mi papá le dio un sol a quien no le cantara Happy Birthday en el cumpleaños de Roxana, de tu hija Roxana?
¿Cómo fue esa historia que mi papá le iba a dar un sol a quien no cantara Happy Birthday en el cumpleaños de Roxana? Que mi papá le iba a regalar un sol a las personas que no le cantaran Happy Birthday. No fue el que cante. Tu papá estuvo en el cumpleaños de Roxana y eran niños de 8, 9 años todos, porque creo que cumplían 8, 9 años mi hija. Entonces había pues, la mesa estaba preparada con los dulces, con la gelatina, con galletas, caramelos. Entonces tu papá dice, yo le doy un sol o 5 soles, no me acuerdo. De la época. De esa época, no me acuerdo. Al que no coma su gelatina. Y los niñitos, por recibirse el sol, no comían. Entonces, ya yo pues entré. No, hijitos, les dije, coman nomás. Pero yo le doy un sol al que no coma su gelatina. Y nadie quería comer pues la gelatina. ¿Y pagó el sol? Por recibir el sol. ¿Y pagó el sol? Algunos, pues, a los que no quisieron comer, yo les dije, no coman nomás, no. ¿Pero papá pagó el sol o no pagó el sol? Pagó a algunos, a los que hasta el último se mantuvieron sin comer. Ya los demás comenzaron a comer y algunos que querían recibir el sol no comieron. Tía, al final, ¿cuál fue la mejor enseñanza que te dejó tu padre y tu madre y mi abuelo Roberto? ¿Cuál fue la mejor enseñanza que te dejó tu padre, tu madre y mi abuelo Roberto? Mi hermano Roberto. Sí. La mejor enseñanza que me dejaron mis padres fue el que sea respetuosa con mis hermanos mayores. Yeah. El que nunca debía mentir. Yeah. El que nunca debía coger las cosas ajenas. Tía, la última. ¿Cómo es esa historia que mi tío Jorge te dijo Jacinta y mi abuelo Roberto te dijo, es tu tía Jacinta? Yo había llegado de Viraco, Arequipa, y Jorge tendría pues 5 años. Yo le llevo en 6 años, entonces yo tenía 11 años. Y como era también otra chica, entonces Jorge, su tía Serafina naturalmente me decía, pues Jacinta, pásame tal cosa, Jacinta, pásame tal otra. Y entonces Jorge, Jacinta, te llama mi mamá. Y estaba mi hermano Roberto ahí. ¿Qué has dicho, hijito? Mi mamá le está llamando a Jacinta. A ver, repíteme. Mi mamá le está llamando a Jacinta. Hijito, ella no es Jacinta. Ella es tu tía Jacinta. Porque ella es mi hermana. Entonces, desde ahora, no quiero oír que le digas Jacinta. Siempre le vas a decir tía Jacinta. Yeah. ¿Estás escuchando, mijito? Es tu tía Jacinta.
Tía, al final, ¿cuál es el mensaje para todos los Rendón que están esparcidos en el mundo ya? ¿Cuál es el mensaje para todos los Rendón que están en Argentina, que están en Estados Unidos, que están en Europa? ¿Cuál es qué? El mensaje para todos los Rendón que están esparcidos. Bueno, mi mensaje es que todos prosperen, que todos salgan adelante. Y que sus descendientes sigan el ejemplo de sus padres, de ser gente, sobre todo, honesta, honrada, veraz, para triunfar en la vida. Tía, una última pregunta. ¿Cómo se llamaba mi abuelo? Tu abuelo se llamaba Francisco Javier Alejandrino. ¿Y por qué le decían Roberto? Porque tuvo un tío que fue el último de sus el último de los hijos de sus abuelos, que se llamaba Roberto, y se murió un niño de 3 años. Y mis abuelos, cuando nació mi hermano Roberto, le encontraron mucho parecido a su hijo y le llamaron Robertito. Pero mi papá lo hizo apuntar con el nombre de Francisco Javier Alejandrino. Yeah. Y no le puse nada de Roberto. Pero mis abuelos lo llamaban de Roberto. Todo el mundo Roberto. ¿Y cuándo se enteró mi abuelo que no se llamaba Roberto? Cuando ya se jubiló, se tenía que jubilar de la policía. Ya. Entonces, cuando le sacó su partida, en la partida era Francisco Javier Alejandrino. Ya. Y no había Roberto. ¿Y qué hizo? Ha tenido que seguir un Trámite judicial. un trámite en la curia, porque en ese tiempo solamente había partidas de bautismo.